porque en ese lugar va a estar el rey de Siria y provocará guerras al pueblo de Israel. El rey de Siria se enojó tanto y dijo: ¿quién es el que me está delatando? Uno de sus siervos dijo: es Eliseo, el profeta, que aun de la cámara más profunda que puedas llegar a estar, puedes saber lo que estás diciendo. Entonces la Biblia enseña que el rey de Siria envió un gran ejército rodeando la ciudad de Samaria. Allí el profeta, siendo rodeado por el ejército de Siria, dice que salió el criado y dijo: Señor mío, nos están rodeando. Y dice que el profeta oró por su criado y dijo: te pido, Padre, te pido, Dios, que tú le abras sus ojos. En ese momento dice que el criado vio un ejército de Dios con carros que rodeaban al profeta y que no lo podían tocar. Allí el profeta oró para que le pusieran ceguera espiritual y dice que los llevó hasta el centro de la ciudad y los terminó allí orando por ellos y les terminó alimentando inclusive y los devolvió a su casa. Ahora el Señor me habla y me dice: el adversario ha venido en contra de ustedes, ha venido a rodearlos, ha venido a investigar y los estuvo observando todo lo que ustedes están haciendo. Pero en este día, dice Jehová vuestro Dios, su posición en mí, dice, hizo que el adversario huyera de este lugar. Porque no podrá ver, dice el Señor, aquellas cosas que yo no le permita ver, dice el Señor. No podrá entrar, dice, el lugar al que yo no quiero que permite que entre. Dice, la batalla era necesaria en este tiempo, dice Jehová el Señor, para madurez, para crecimiento, para búsqueda. Esa batalla hizo que la iglesia entrara a un nuevo nivel. Esa batalla hizo que la iglesia comenzara a trabajar de otra manera diferente y que muchos comenzaran a conocerme a mí, dice Jehová Dios. Por eso es que hoy digo: vuestro adversario ha huido delante de la presencia de vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ha huido delante de mi presencia, dice el Señor. Pero vienen nuevas etapas, nuevos desafíos, dice el Señor, y nuevas dimensiones de revelación. Yo los seguiré llevando a esa etapa de revelación para que ustedes conozcan lo que yo quiero hacer, a dónde los quiero llevar y qué es lo que quiero provocar sobre sus vidas. Porque hay barrios y aún ciudades que están esperando un mensaje, dice Jehová el Señor. Todavía hay gente que está esperando ser restaurada por mi presencia, dice Jehová el Señor. En este tiempo, hija, te estoy haciendo más sensible a mi presencia. Te estoy llevando a una mayor madurez para que las palabras que hables repercuten y provoquen un cambio sobre las vidas, dice Jehová tu Dios. Déjame, yo te envolveré y te transformaré aún más en una nueva y mayor dimensión de lo sobrenatural, dice Jehová tu Dios. Oh, la presencia del Rey está en esta casa. El Espíritu Santo está obrando sobre vuestras vidas. La presencia del Rey está ministrando todo este lugar. No permitas que nada ni nadie te quite lo que el Dios Todopoderoso tiene para vuestras vidas. Aleluya. Dios quiere llevarnos a mayores dimensiones. Aún nos está preparando para que vayan a otros lugares a ministrar la palabra. Comenzarán con pequeño y se multiplicarán a lo grande, dice Jehová el Señor. Yo veo hogares que están siendo afectadas. Yo veo vidas que están siendo afectadas. Oh, aleluya. Este barrio conocerá el poder de Dios obrar, pero este barrio es pequeño para lo grande que yo tengo, dice Jehová el Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso Señor.